esta plataforma, su cuenta aquí, para tener nuestras clases y bueno, qué bueno que Dios ha permitido este recurso para que a pesar de la distancia nos podamos encontrar. Un saludo a todos, Dios les bendiga. Vamos a orar para dar inicio a nuestra clase, Toñito. Vamos a orar para tener nuestra clase de Apocalipsis. También le doy la bienvenida a Manolito. Qué rico verte por estos lares. Qué bueno también que estés aquí. Vamos a orar y empezamos. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de compartir este tiempo juntos, haciéndole paréntesis a nuestra cotidianidad para poder seguir creciendo en el conocimiento de la verdad, para seguir preparándonos en el propósito de crecer en el conocimiento tuyo y compartirlo con otras personas que tanto necesitan conocer estas verdades. Gracias, Padre, por el interés que cada uno de estos estudiantes tienen, Señor, respecto a conocer estas verdades. Guíanos, Padre, y a pesar de ser un tema álgido, de mucha discusión, de mucha polémica, con posiciones diversas, queremos abordar este material con toda humildad, considerando algunos de los enfoques que se han expuesto sobre este tema y también considerando tu propósito al haber dejado este registro de Apocalipsis en tu palabra para que lo conozcamos, Señor. Guíanos y ayúdanos a no dispersarnos, a poder prestar atención en medio de este ejercicio de aprendizaje, más allá de adquirir conocimiento, que este conocimiento también nos ayude a tener la actitud correcta como iglesia de esta época, de esta generación, para vivir nuestra fe de una forma comprometida, firme, segura, con unas convicciones claras respecto a tu venida, respecto a lo que nos depara en estos últimos días. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a entrar al capítulo 5 de Apocalipsis y voy a leer todo el capítulo. No es muy largo, así que creo que lo podemos ver hoy mismo, abarcar todo el tema hoy mismo. Así que los primeros y únicos 14 versículos que tiene el libro, dice así. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar,
y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ese entonces es en sí el texto que vamos a abordar hoy y lo vamos a dividir en 7 aspectos que trabajaremos hoy. En primer lugar, la visión del libro. Recuerden que el capítulo 4 es la visión que tiene Juan, es una invitación que Juan recibe de sube acá y de repente entonces se encuentra en el mismo cielo ante el trono de Dios, observando ese trono con una descripción que bueno, es algo espiritual, es algo real. Juan lo pudo percibir con sus sentidos espirituales y está tratando de describirlo con un poco de analogías, comparando colores, piedras, etcétera, para representar algo tan espiritual hacia algo real para que sea comprensible a los lectores. Pero terminada esta experiencia de observar la adoración, donde ve el trono, donde ve los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, las multitudes, todas estas cosas ve y de repente entonces se abre un paréntesis y es cuando Juan, en medio de la misma visión, es decir, este capítulo 5 está conectado con el capítulo 4 porque todo es la misma escena. Juan en el capítulo 4 hace toda una descripción de las características y del ambiente que están en el cielo, describiendo un poco esas características en el trono de Dios, esos cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, pero ahora enfoca su atención, en el versículo 1, enfoca su atención en un libro, y es cuando dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ahora ya vimos en el capítulo 4 que quien estaba sentado en el trono es el Eterno, el creador del universo. En la mano derecha, es decir, él vio todas estas cosas y solo en el capítulo 5 cae en cuenta lo que el Eterno tiene en su mano derecha. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, este libro es, bueno, hay polémica, ya vamos a leer un poquitito acerca de lo que implica este libro, pero este libro dice las dos características que aparecen allí, está escrito por dentro y por fuera. Saquémonos de la cabeza la idea del concepto de libros que tenemos en nuestro tiempo, ¿sí? En nuestro tiempo, pues tú puedes mirar hacia tu biblioteca y tienes una cantidad de libros y estos libros pues son hojas que a la hora de la encuadernación han sido unidas en uno de sus lados contra un lomo y el resto se puede abrir en cualquier página. Esa es la característica de nuestros libros modernos. Pero el libro del que está hablando Juan no es un libro como estos. No, no, no. Es más, en aquel tiempo no existían libros como lo conocemos hoy. Los libros eran rollos. Así que cuando se dice que era un libro escrito por dentro y por fuera, bueno, cualquiera mira un libro de nuestra era convencional y bueno, sí, está escrito por dentro y por fuera, en la carátula, en la contraportada, en cada uno de los lados de las hojas, sí, pero si consideras un rollo, esto cambia un poco el panorama, porque parece que había un gran rollo que en los extremos tenía unos soportes dentro del cual se enrollaba el libro. Es decir, tú puedes imaginar un rollo como, imagínate el rollo que se usa en la cocina. Bueno, no es la mejor analogía, pero un rollo que se usa de las toallas de secar en la cocina, ¿sí? Entonces, imagínate un rollo, pero que un lado, es decir, la punta, un extremo, está unido a una especie de vara o bastón que permite al lector sostenerlo y en el otro extremo, al final del rollo, ya adentro del rollo, como si en el tubo de cartón que está envuelto en papel de las toallas para la cocina,
entonces dentro de ese hubiera el otro bastón y esos tenían la posibilidad de que el lector pudiera coger, cada bastón tenía una manija y entonces todo el rollo estaba enrollado, valga la redundancia, en uno de los bastones y el otro bastón entonces tenía la otra punta. Así que cuando el lector iba leyendo, pues entonces iba enrollando el rollo, el bastón vacío e iba desenrollando el bastón que contenía la mayor parte del libro. Ahora, lo curioso es que este libro estaba escrito por dentro y por fuera. Eso quiere decir que había sido aprovechado al máximo los dos espacios del rollo, tanto por dentro como por la parte de afuera. Así que para leerlo implicaba leer todo el rollo por dentro y todo el rollo por fuera. Y estaba sellado con 7 sellos. Tal vez puedes imaginar un poco acerca de los, si has visto películas de la era medieval, cuando hay las cartas, también se enrollaban, pero tenía un sello real, es decir, había una especie de, como una especie de masa de cera que se derretía y se colocaba en el sello y se colocaba en el libro, perdón, y el sello real del anillo real se coloca para confirmar que este es el sello real. Bueno, parece que tenía 7 sellos. Ahora, la cuestión quizás es que al estar sellado, hay unos bastones, al estar sellado, parece que no todos los sellos están en la misma línea, sino que a medida que vas abriendo, tienes que romper un sello para abrir la primera parte del libro, vas desenrollando de un lado y enrollándolo del otro, y vas leyendo hasta que ¡pum!, te topas, en la medida que va desenvolviéndose el libro, te topas luego con otro sello que tienes que romper y luego sigues leyendo y luego te topas con otro sello. Parece que los sellos tenían esta distribución. Esto lo vamos a ver a medida que se va avanzando en la lectura del rollo. Hay otra perspectiva al respecto que considera que los 7 sellos estaban uh, en el borde, en el principio del libro, y que cada vez que se rompe el sello, pues había esta descripción de los acontecimientos que de aquí derivan. Recuerda que dijimos en la clase anterior que el libro se divide en 3 partes: las cosas que has visto, las cosas, y se refiere al capítulo 1, todo lo que Juan vio en la visión de Jesús, los 7 candelabros, etcétera, y las cosas que son, todo lo que hay en las 7 iglesias, capítulo 2 y 3. Pero a partir del capítulo 4, Juan, Jesús le dice a Juan que ahí, a partir de ahí, se escriben las cosas que han de ser. Entonces se refiere a un futuro respecto a la escritura de Juan, al tiempo en que Juan está escribiendo el libro. Así que ya las cosas que Juan vio, las cosas que son, que pertenecen a las 7 iglesias, esas ya están escritas. Ahora viene las cosas que han de suceder después de estas, lo que da a entender que es un libro profético. Y en este libro del que se está hablando en el verso 1, sí nos habla, entonces nos empieza a poner en la mente un panorama de un documento que tiene algo escrito, ¿sí? Y que a medida que va abriéndose, van desencadenándose cosas en el cielo y en la tierra. Ahora, surge la gran pregunta: ¿qué puede representar este libro? Voy a leer un poco sobre lo que algunos comentaristas dicen al respecto. Por ejemplo, dice: se ha hecho varias sugerencias con el fin de explicar el contenido del rollo. Hay quienes creen que representa el libro del nuevo pacto y lo relacionan con la inauguración del reino que será establecido en Apocalipsis 20. Otros creen que el rollo es un testamento o última voluntad que garantiza que Dios ha reservado la herencia para los santos. También hay quienes sugieren que el rollo representa al libro de la vida del Cordero, tan señala eh, tan señalado, perdón, a través del Apocalipsis. Otros opinan que el libro o rollo representa
el plan divino de la redención profetizado en el Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo Testamento. Otra sugerencia es que es la que entiende que el rollo representa el título de propiedad o escritura que certifica el derecho de Cristo sobre el universo. Otra expresión dice que el libro contiene la historia del futuro y nos proporciona los pasos sucesivos necesarios para la inauguración del reino universal de Cristo. Dios está a punto de traer otra vez a su primogénito al mundo en medio de la aclaración de los ángeles. Y el rollo sellado 7 veces manifiesta cómo esto ha de suceder. El contenido del libro abarca el periodo desde que se rompe el primer sello, en el capítulo 6, hasta el final del reinado y comienzo del estado eterno que se describe en el capítulo 11, verso 18 de Apocalipsis. Ahora hablemos de los sellos, de los comentaristas. Dice, el sello es un rollo, el sello en un rollo lo mantenía cerrado o sellado. Simboliza un acontecimiento aún escondido en el misterio, pero decretado divinamente. Tal imagen literaria es presentada en Isaías 29, los versos 11 y 12. El sello era una impronta generalmente hecha de barro, cera o algún otro material blando que impedía que una persona no autorizada tuviese acceso a su contenido. El uso de 7 sellos destaca la profundidad de los misterios descritos dentro del libro. Entonces ahí ya tenemos una idea de lo que puede ser los sellos y el libro. Ahora, cuando vemos el desenlace o vamos avanzando, el libro tiene mucho protagonismo, como podemos ver en lo que ya leímos, entre los capítulos 6 y los capítulos 11 de Apocalipsis, y vamos a ver que cada vez que se rompe un sello, se dan una serie de acontecimientos. Pero no hemos entrado a eso. En este capítulo Juan no entra a describir qué sucede cuando se rompe cada sello, porque hay una situación un poco dramática que viene a continuación cuando Juan ve el libro con los 7 sellos. Y es lo que leemos en el verso 2, donde dice, bajo el título ahí que puedes ver en la pantalla, la incompetencia universal. Dice, vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es una pregunta que ya empieza a generar inquietud. Oh, ok, sí, listo. Veo el rollo en la mano derecha del Eterno y veo entonces también, escucho, perdón, una voz de ese ángel fuerte, un ángel fuerte, y hace una pregunta, ¿quién es digno? Entonces esto puede empezar a involucrar mental y emocionalmente a Juan frente a la pregunta. En el verso 3 dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Wow. Entonces, quiere decir que había una incompetencia universal. No había nadie, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en la tierra que pudiera abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Entonces, parece que el perfil de las competencias que debería tener la persona que es digna de abrir el libro no fueron encontradas en ninguna de las esferas universales, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Es decir, aún en cuanto a las potestades se refiere, nadie fue digno, ningún humano, ningún ángel caído, ni siquiera en el cielo, es decir, ninguno de los seres angelicales allá en el cielo. Ahora, podríamos decir, ¿acaso ni Dios? No, aclaremos una cosa, el rollo estaba en la mano derecha de Dios y lo que se pretendía encontrar era quién es digno de abrirlo, aparte de Dios, por supuesto. Pero entonces esa pregunta y la respuesta, la pregunta es quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos, del versículo 2 y el versículo 3 prácticamente se responde a esa pregunta cuando dice ninguno. No hay una sola persona digna de abrir el rollo
y romper su sello y abrir el rollo y ni siquiera mirar el libro en ninguna de las esferas universales. Esto causa un impacto en el corazón de Juan, un impacto emocional, y describe: y lloraba yo mucho. Esto es un contraste muy interesante porque cuando pensamos en el cielo, pensamos en el cielo no hay llanto, ni dolor, ni sufrimiento, pero Juan está sufriendo, está en el cielo, aceptó una invitación. Y aclaremos que el momento en que Juan fue al cielo no es la época del fin, donde se acaba el sufrimiento, donde no hay más llanto, donde no hay más dolor. No, era un momento de, para nosotros, época pasada, cuando Juan está en Patmos, ¿sí? Así que él está viviendo un presente, él no está viviendo un futuro, está viviendo un presente ante una realidad. Lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces, esta impotencia universal, incapacidad universal de todos los seres en las distintas esferas del universo, causó un impacto. Entonces, el libro no va a ser abierto, significa que no conoceremos su contenido. Y si para Juan el contenido del libro es la ejecución de la justicia divina, el cumplimiento del cierre del periodo de esta era de la humanidad, esta era de gracia, para abrir, preparar las condiciones del reino milenial, entonces, ¿qué significaría que no hubiese nadie que pudiera abrir el libro? ¿Será que no habrá justicia? ¿Será que estos tiempos de pecaminosidad prevalecerán? ¿Será que no habrá dominio del Mesías? No, de ninguna manera. Pero luego viene la consolación celestial en medio de la tristeza por la cual estaba atravesando Juan frente a esta noticia dolorosa para él, ausencia de alguien que fuera competente de abrir los sellos. Viene uno de los ancianos, dice, y uno de los ancianos me dijo. Ahora recuerda, anciano, ¿a qué nos referimos? Recuerda que en el capítulo 4 estaba hablando de los 24 ancianos. Uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es interesante que, y alineándome un poquitico a lo que el maestro Andrés Torres está enseñando con relación al sufrimiento, ahí hay una experiencia de Juan en el cielo. Uno podría decir: caramba, pues estoy en el cielo, wow, esta es una experiencia maravillosa. Pero pese a todo el asombroso que Juan puede estar viendo, vino sufrimiento, pero también vino consolación por parte de uno de los ancianos. Y esta consolación viene sobre la base de que sí hay respuesta, no es la respuesta a, 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 a la pregunta que veíamos en el verso 2: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus rollos, desatar sus sellos? Y pareciera inicialmente que la respuesta es: no hay ninguno en en todo el universo que pueda abrir sus sellos. Y entonces eso fue lo que causó tristeza. Pero este anciano le dice a Juan que sí hay alguien que es digno. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Al parecer, entonces, bueno, anticipo un poco porque surge la pregunta: bueno, ¿a quién se refiere ese anciano? Este nombre de aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es interesante que menciona una serie de características: león de Judá, raíz de David, etcétera, y que venció para abrir el libro. Ah, ahí surge la pregunta: bueno, ¿quién es este? A quién se refiere? Y tenemos varias citas en el Antiguo Testamento que nos pueden ayudar a comprender a quién hace referencia este anciano que está dando ánimos a Juan, le está consolando y le está diciendo de alguna manera: Juan, tranquilo, sí hay respuesta, sí hay alguien que es digno de abrir el libro, porque venció para abrir el libro. Y vamos a entender quién es este alguien que puede abrir. Recuerda los términos que aparecen para describir, el anciano usa estos términos para describir uh,
el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Entonces, veamos un momento. Génesis 49, los versos 9 al 10 dice así: cachorro de león, Judá, cachorro de león, Judá. Es la forma como Jacob quiso bendecir a Judá. En el capítulo 49, Jacob, ya anciano, está bendiciendo a sus hijos y da unas declaraciones proféticas sobre sus hijos. Pero nota, cachorro de león, y el vínculo de los dos términos, león y Judá. Y mira cuando el anciano habla con Juan, dice, he aquí que el león de la tribu de Judá. Oh, es alguien que viene de la tribu de Judá. Se trata de alguien que es humano. Pero dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahora, nota entonces que se refiere a alguien que viene de la descendencia de Judá. Pasemos a Isaías 11, los primeros versículos, los versículos 1 al 4, el verso 10. Y saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David. E Isaí también es de la tribu de Judá. Y un vástago retoñará de sus raíces. ¿De las raíces de quién? De Isaí, es decir, vendrá de la tribu de Judá. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de los labios matará al impío. Y luego aparece en el verso 10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, descendiente de la tribu de David, de la tribu de Judá, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Cuando vemos estos pasajes, vamos a ir entendiendo que este cachorro de Judá, este vástago que retoñará de sus raíces, se refiere a Jesús, la raíz de David, y aquí está vástago, un vástago que retoñará de sus raíces, esa es la raíz de David, ¿sí? Podemos entonces sin temor a equivocarnos, que la persona a la que el anciano que está consolando a Juan hace referencia con estos términos es a Jesús. Cuando dice ha vencido para abrir el libro, puede estar refiriéndose a la obra de la cruz, a vencer sobre el pecado, a vencer sobre la muerte para poder abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces tiene una investidura, y lo que vimos ahorita en cuanto a Isaías, tiene el espíritu del Señor en su plenitud, sí, con los 7 espíritus, es decir, los 7 aspectos del Espíritu Santo, y tiene autoridad para juzgar. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces vemos aquí en esta profecía de Isaías una referencia a Jesús como juez con autoridad. Y la procedencia, por lo que vemos en el verso 10, la procedencia de Jesús, que es de la tribu de Judá, la raíz de David. Entonces, concluimos en este verso 5 que la persona a la que se refiere el anciano que habla con Juan para consolarlo, se refiere a Jesús y a Jesús resucitado. Por eso ha vencido. Ahora viene la esperanza de justicia. En el verso 6, Juan dice, y miré y ve en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie, es decir, no estaba muerto, estaba en pie, estaba vivo, un cordero como inmolado. Ahora,
el lenguaje que Juan usa aquí es un lenguaje figurado. Cuando nosotros tal vez tratamos de crear en nuestra mente la imagen de lo que se está describiendo en este versículo 6, tal vez se nos viene a la cabeza la idea de un cordero. Si conoces un cordero, entonces el hijo de una oveja, el cachorro de una oveja, bueno, cachorro de perritos, pero el cordero es precisamente el equivalente a bebé de oveja. Y entonces tenemos que es un cordero que está en pie como inmolado. Recuerda que la referencia del sacrificio de Jesús en la cruz hace, para describirla, se usa la declaración de el cordero que fue inmolado. Y aquí tenemos entonces más confirmación de que se refiere a Jesús. Ahora, nota que eh, Juan escucha la pregunta, ¿quién es digno? Se busca en todas las esferas del universo, nadie es digno, Juan se entristece, viene el anciano, lo consuela y le hace ver que sí hay alguien que es digno. Y solo cuando el anciano termina de consolar a Juan diciendo que sí hay alguien digno, es cuando Juan puede tener una visión de Jesús. ¿Sí? Miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, es cuando ve a ese, en medio de los ancianos, quién estaba en pie. Ahora nota que parece que está frente al trono, bueno, en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, haciendo referencia y en medio de los ancianos, haciendo referencia como si estuviera prácticamente en el centro, cuando toda la atención estaba sobre el trono en el capítulo 4, estaba en el trono como el centro. Aquí aparece un ser que Juan empieza a describir y que llama la atención, quizás atrae la atención de todos cuando aparece, él estaba en pie, que tiene 7 cuernos. Ahora nos imaginamos los corderitos no tienen cuernos, pero Juan está describiendo a Jesús de una forma, con una analogía. Ahora, ¿por qué Juan usa este lenguaje? ¿Por qué no es más simple para que lo entendamos? Bueno, por la misma razón que Jesús dio las parábolas. Alguien le preguntó a Jesús, bueno, por qué hablas en parábolas? ¿Por qué no eres más
Ok. 2, 3, probando. Bueno, al parecer se me cayó la señal y hasta que recibí la llamada me di cuenta porque estoy viendo sobre el material directamente. Discúlpenme. Entonces, volvamos a conectar, a compartir, compartir aquí y me devuelvo un poquitico porque al parecer hubo 3 minutos en los que no pude transmitir. Muy bien. Ah, ah, creo que alcanzamos a ver hasta el verso 6. ¿Me pueden confirmar, mis amados hermanos, allí por el chat, hasta donde antes de que se me cayera la llamada pudimos... Estábamos en el 5. Gracias, Toñito. En el punto 5, ¿cierto? Sí, señor. Que estábamos en los Listo, 7, Toñito. Muchas estábamos en los 7 corderos que tenían 7 cuernos. Hasta ahí El quedamos. cordero que tenía 7 cuernos. Gracias, Sí, Toñito. Qué señor. bueno que estás muy Buenas noches. atento allí. Perfecto, listo. Vale, entonces, vamos a compartir. Ventana, listo, compartir. Ahora sí. Bueno, entonces, entramos al 5, la esperanza de justicia. Entonces, dice Juan, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie uno en pie, yo puse en paréntesis, indicando que es alguien que está vivo, ni siquiera está sentado, está en pie. Y Juan empieza a hacer una descripción de él. Un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, eso hace referencia a su omnipotencia, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Eso habla de su omnisciencia. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora estamos hablando de la descripción que se hace de Juan cuando ve a esta persona que ya dijimos por los puntos anteriores que se refiere a Jesús resucitado. Y entonces, al entender que es Jesús resucitado, al entender que es Jesús resucitado, podemos observar entonces que Juan ahora toma la descripción. Ahora, estaba diciendo cuando se cayó la llamada que Juan aquí usa un lenguaje figurado, ¿sí? Porque usa la expresión un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, y quien no conoce un poco la Biblia, no tiene conocimiento de cómo se habla de Jesús en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, entonces de escuchar algo como cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, pues le queda un poco difícil de tener claridad de quién se puede referir. Pero quienes hemos escuchado, hemos leído la escritura en el Antiguo Testamento, como nos referíamos en los capítulos de aquí de Isaías 11 y de Génesis 49, cómo se habla de Jesús, cachorro de león, vástago que retoña sus raíces, y otras expresiones como el cordero inmolado, y estas expresiones que conocemos de Jesús, nos queda a nosotros más fácil entender a quién se refiere o a quién está describiendo Jesús, a quién está describiendo Juan. Creo que hay algún micrófono abierto, por favor, mutearlo, gracias. Y entonces tenemos aquí en esta descripción de Juan como un lenguaje figurado, un lenguaje como si fuera en clave. Y estaba explicando por qué Jesús habla